Y para comentar la situación que se vive actualmente en Rusia y lo que puede significar para el mundo este éxodo ucraniano, tenemos con nosotros al doctor Alberto Rusko-Lequier, quien es periodista, escritor y analista internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. No, gracias a ti. Bien, te quería comentar un poquitito cuáles van a ser los efectos fundamentalmente económicos que tiene esta invasión rusa en Ucrania. Bueno, veamos. Rusia es un país que exporta 5 millones de barriles de petróleo por día. Esto es una cifra importante. En consecuencia, fíjate que el precio de la gasolina ya está aumentando enormemente. Creo que en Estados Unidos, por lo menos hace 48 horas, el galón de gasolina estaba en $4.14. Valores que prácticamente no se conocían desde hace más de una década. Como la gasolina o el petróleo básicamente y el gas son insumos fundamentalmente que alimentan toda una maquinaria industrial. Lo que vamos a ver es un crecimiento de la inflación en todo el mundo. Absolutamente esto va a suceder. Evidentemente Estados Unidos de Norteamérica no es tan sensible o no es tan vulnerable, prácticamente no lo es, porque es un exportador neto de energía. Pero veamos, el mundo económicamente hablando es un mundo que está totalmente interrelacionado. Europa está totalmente vulnerable. Recordemos que Europa necesita y recibe de Rusia el 40% del gas y también una parte importante de petróleo. En consecuencia, estando este bloqueo y no importando esta matriz energética de Rusia, tengamos en cuenta que inevitablemente parte de la producción eventualmente de Europa puede llegar a pararse. Absolutamente. Y también tenemos que recordar que siendo Rusia y Ucrania exportadores de ciertos elementos que son necesarios para la fabricación de los semiconductores, me refiero a aluminio, me refiero a cobre, por ejemplo, estos semiconductores son el alma mater, elementos necesarios para la fabricación de celulares, elementos para la fabricación de los automotores, para las computadoras. Evidentemente, el mundo ¿qué va a recibir? Va a recibir un incremento de la inflación y esto va a ser inevitable. Suba de los commodities. El petróleo es un commodity por excelencia. Vamos a ver aumento también de los alimentos, el tema de los cereales. La gente no sé si sabe que siendo Ucrania el mayor país de Europa en tamaño, tiene 603.000 kilómetros cuadrados, es el tercer o cuarto productor mundial de exportación de cereales. En consecuencia, esto no es un dato menor en absoluto. Entonces vamos a ver una ralentización del tema económico, una suba de la inflación, el tema del combustible es lo que primero estamos viendo, y cómo va a seguir la situación económica y de alguna manera deteriorándose. Doctor Alberto, perdone que lo interrumpa. ¿Qué se puede entonces esperar con toda esta situación luego de que la población civil reporta escasez, por ejemplo, de agua, alimentos, medicinas y sin servicios públicos? ¿Qué se prevé para esta gente en Ucrania? Mira, la verdad que lo que está viendo es una red de contención social en la medida de lo que se puede. Como bien dijiste al principio del programa, hay más de 2 millones de personas que se están yendo de Ucrania. Recordemos que, por ejemplo, cuando fue la guerra en Siria, la diáspora de los sirios fue mayor a 4 millones de personas. Evidentemente, el mundo tiene que tratar de ayudar. Está ayudando, Polonia está ayudando, muchos países están ayudando, pero no se puede decir, desgraciadamente no puedes volver a la situación que tenía la gente previo a la guerra. Fíjate que los refugiados, independientemente de darle comida, que es fundamental, cuando van a otro país, no conocen el idioma, ¿de qué van a vivir? Prácticamente de la caridad pública. ¿Cuánto va a poder durar esto? Tengamos en cuenta que 2 millones de personas que ya se fueron de Ucrania, de un país que tiene 44 millones de habitantes, estamos hablando prácticamente que ya el 5% de la población del país se fue. No es un dato menor, en absoluto. En consecuencia, creo yo que el sufrimiento va a ser desgraciadamente inevitable. La verdad es que esto es lo que podemos decir. Tampoco vamos a decir que esto va a tener un efecto cero, porque la guerra tiene un efecto demoledor. La parte económica, claro que es grave, pero lo que es terrible es la parte humana. Y la historia demuestra que siempre la humanidad es la que pierde ante este tipo de situaciones. No esperemos que la situación cambie significativamente si el conflicto militar llega a ser prolongado y se llegara a prolongar, porque de alguna manera de empezar a revertir los efectos sería que esta invasión, porque esto hay que decirlo, no como dice Vladimir Putin en Rusia, que está prohibido utilizar la palabra guerra, está prohibido utilizar la palabra invasión, ahí lo llaman operación militar especial. Claro. Esta operación militar especial es una invasión.
desgraciadamente la humanidad está sufriendo y ojalá me equivoque, pero si la guerra no se llega a desescalar o a detener, el sufrimiento que estamos viendo es el inicio de una larga serie. Sin duda, muchísimas gracias por su tiempo, doctor, por habernos dado este espacio con esta entrevista y por supuesto que lo vamos a tener más adelante para que sigamos hablando de lo que está ocurriendo. Muy amable, muchas gracias por tu gentileza. Gracias.